Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar este taller de Agenda Urbana, uno de los que organizamos en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Ya son muchos los que hemos hecho y este es el primero de este año en el que vamos a tratar un tema que creemos que es fundamental para todas las ciudades, que es trabajar en la resiliencia. Quiero simplemente agradecer a Sonia, como siempre, que haya colaborado y que haya organizado este taller con nosotros. Por supuesto, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que está con nosotros el Subdirector General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos. Y luego, por supuesto, a todos los ayuntamientos que, como siempre, sois los que nos contáis vuestra experiencia y de la que podemos ir aprendiendo todos y copiarla, adaptarla a todas las ciudades de manera que vayamos mejorando en todos estos temas. Murcia, Los Alcázares, Castellón de la Plana y también Salamanca. Y sin más, Sonia, yo creo que, si te parece, haces un poco el contexto del taller y ya empezamos cuanto antes, porque el tiempo sabemos que luego se alarga mucho y nos pasamos. Así que muchas gracias a todos. Pues buenos días y gracias a ti, gracias a Marta, gracias a la FEM por una vez más colaborar con nosotros en la organización de estos talleres. Y muchísimas gracias, por supuesto, a Francisco Javier. Me consta que esto ha sido directamente un atraco y al resto de compañeros de los ayuntamientos que siempre están disponibles, Murcia, Los Alcázares, Castellón, Salamanca. Es un gusto trabajar con vosotros y siempre esa disponibilidad se agradece muchísimo y, por supuesto, a todos los demás ayuntamientos que os habéis interesado una vez más en estos talleres que no pretenden otra cosa que acercaros las realidades o los distintos retos o los distintos objetivos que tienen su encuadre dentro de lo que es la agenda urbana. Hemos tenido varias fases, como sabéis bien, estáis con nosotros desde el principio, qué era la agenda urbana, cómo elaborar un plan de acción de la agenda urbana, qué es un plan de acción de la agenda urbana y ahora nuestro objetivo fundamental, y ya venimos haciendo algún taller en ese sentido, es entrar en actuaciones concretas. Y para empezar un poco en ese contexto, pues en este momento, más que nunca, creemos que todo lo que tiene que ver con la resiliencia urbana es realmente un reto, es un objetivo global y es un planteamiento que tenemos que analizar y sobre el que tenemos que estudiar y sobre todo sobre el que tenemos que aprender de lo que ya han hecho otros ayuntamientos. No es un tema fácil para nada, y en este caso no solamente está destinado a los municipios que con carácter general han trabajado en sus agendas urbanas, muchos de los cuales sabemos que tenéis actuaciones específicas vinculadas específicamente a los objetivos o estratégicos OE1 y OE3 de la agenda urbana, sino también y de una manera muy, muy concreta a los municipios que han resultado afectados por la DANA, que como todos sabéis, y si no os pongo un poco en contexto, en este momento están elaborando lo que hemos venido a llamar sus agendas de reconstrucción. Estas agendas de reconstrucción, que al final pretenden ser agendas urbanas, como la implementación o los planes de acción local en los que todos habéis trabajado, pero tienen una primera fase muy relacionada específicamente con lo que tiene que ver con la reconstrucción. Pero no solamente para reconstruir o volver a construir lo que se ha visto dañado como consecuencia de la DANA, sino todo lo que tiene que ver con la prevención, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático. En este contexto, mirando con un ojo directamente a ellos, porque creemos que están en ese momento de diseño, de saber exactamente qué oportunidades hay o qué opciones tienen o cómo se está trabajando, creíamos que, como digo, este taller tenía todo el sentido para ellos que están empezando y para los que ya están más avanzados, pues para conocer qué se está haciendo y en qué circunstancias. Y no me alargo más, como dice Marta, luego siempre se nos suelen quedar cortas estas sesiones. Cada uno de los ponentes tiene aproximadamente 15 minutos para exponer su experiencia, su buena práctica, con las cosas que se han hecho bien y aquellas otras que no se han hecho bien, pero en un primer momento querría dar la palabra de manera específica, que como digo, a Francisco Javier Sánchez Martínez, que es el subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos, que controla, que conoce, no se me ocurre a nadie que conozca más todo lo que tiene que ver con las aguas, con los usos del suelo, con los temas de inundaciones, para que nos ponga un poco en contexto. Sabemos que existe la normativa, sabemos que es un tema especialmente complejo y estamos detectando, identificando, en general, pero fundamentalmente al trabajar con los municipios afectados por la DANA, que a veces no conocemos exactamente qué es lo que se nos pide o cuáles son las herramientas que tenemos en nuestra mano para poder trabajar y evitar o prevenir o, en su caso, mitigar
los daños que se producen como consecuencia de estos efectos o de estos fenómenos meteorológicos que cada vez más tienen unos efectos tan dañinos. Insisto, agradecida por tu participación, Francisco Javier, tienes la palabra y luego, si os parece, no sé si te podrás quedar hasta el final, bueno, pues cuando ya hayan terminado todas las exposiciones tendremos un breve periodo de preguntas y respuestas de consultas que en el caso de que no puedas estar, luego te pasaremos para que nos ayudes a contestarlas y ponerlas a disposición de Marta y de la FEM para que la pueda transmitir al resto de ayuntamientos. Sin más, muchísimas gracias por estar aquí y por atender a nuestra llamada. Muchísimas gracias hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias a todos. Perdonad que están llamando aquí al teléfono. Pero bueno, en todo caso, pues muchas gracias por nuestra parte, pues siempre intentamos colaborar y con todo y especialmente con la FEM y sobre todo pues llegar a los distintos ayuntamientos y técnicos municipales que al fin y al cabo son los más importantes y los más relevantes, ¿no? Como es un taller, yo no había preparado PowerPoint, no por la que no tengamos cientos de PowerPoint explicando toda la gestión de inundaciones, sino sobre todo quería enseñaros y que vieseis un poco a partir de la página web del Ministerio, pues toda la información que tenemos y que podéis descargar y así que hacerlo algo más ameno y que a la vez que yo voy haciendo cosas en la web, que vosotros desde casa también podéis trastear e ir viendo un poco la información que hay y cómo podemos ayudaros, ¿no? Yo creo que pues, el taller está muy bien enfocado. Realmente, pues bueno, hemos pasado un verano horroroso con unos incendios bestiales que todavía siguen en estos momentos en Galicia. Pues qué decir de la Dana, que ha sido algo, sigue siendo algo totalmente dramático y bestial, ¿no? Y también, pues, aunque se nos olvidan rápido, el tren de borrascas que tuvimos a principios del año 2025 fue una situación hidrológica extrañísima. Nunca habíamos tenido, por ejemplo, pues prácticamente más de 50 o 60 embalses propiedad del Estado aliviando y soltando agua a la vez. Eso nunca había pasado. Nunca había pasado que todos los embalses de la Comunidad de Madrid estuviesen abiertos y vertiendo por el aliviadero. O sea, que nos estamos enfrentando a un escenario nuevo, distinto, dramático y que entre todos pues tenemos que ayudarnos para poderlo gestionar bien, ¿no? Y esa realidad, si teníamos alguna duda, pues bueno, aunque la Dana, ha habido otras Danas a lo largo de los últimos años y los últimos siglos, pues lo que hemos sufrido, lo que se está sufriendo tanto en la Comunidad Valenciana como en otras regiones, pero sobre todo en la Comunidad Valenciana, es algo dramático, horroroso y que en todo caso pues tenemos que entre todos ver cómo podemos gestionar esto, ¿no? Por lo tanto, si alguien tiene dudas de hacia dónde vamos en el futuro, pues simplemente con que reflexione un poquito que le van a quitar. Y en ese sentido, pues también dar las gracias al siguiente ponente, pues desde Los Alcázares es uno de los municipios que más afecciones tienen por inundaciones, de los que afortunadamente en estos últimos par de años, pues he tenido unos años relativamente tranquilos, pero bueno, gracias a Sergio también pues colaborar y ofrecerse, ¿no? Por mi parte, ya para no perder más tiempo, voy a compartir pantalla y os voy a enseñar dentro de la web, aprovechando la web del Ministerio, pues un poquito todo lo que tenemos y lo que os puede servir en su caso, ¿no? En la web del Ministerio, pues si vais a agua, pues tenéis aquí pues toda la parte de gestión del agua que tenemos y en este caso yo me voy a centrar en el menú de riesgos de inundación y en este menú o digamos en esta web pues tenemos por un lado la directiva europea que es la que gestiona los riesgos y el Real Decreto que la transpone, que es el Real Decreto 903/2010 y esta directiva pues establece que hay tres fases. Es la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de zonas inundables y los planes de gestión del riesgo. Y todo esto, más o menos, lo tenemos incorporado en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que ahora os contaré un poquito con detalle, y luego cómo estamos intentando pues, adaptar los usos del suelo a las zonas inundables. En principio, nuestra herramienta más visual y que más os tiene que servir es el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables,
en el cual podemos ir, bueno, aquí tenéis lo que es el visor y aquí podemos, por ejemplo, poner las ARSIs, que son las zonas de alto riesgo de inundación. Estas zonas se revisan cada 6 años y las revisamos juntos las autoridades de protección civil de las comunidades autónomas con los organismos de cuenca estatales o de las comunidades autónomas, ¿no? Y en estas zonas de alto riesgo, por ejemplo, pues aquí si nos vamos a Toledo, pues Toledo, el tramo del río Tajo en Toledo está declarado de alto riesgo y si pincháis en él, pues os sale el riesgo, las inundaciones históricas. Uy, me ha hecho un informe de, bueno, estáis viendo aquí las inundaciones históricas, la fecha de la última inundación histórica documentada, etcétera, etcétera, ¿vale? De esto tenemos grandes ríos, como puede ser el Tajo, o pequeños arroyos, como puede ser este de Covisa. De estas zonas de alto riesgo y de otras más que aunque no estén declaradas de alto riesgo, sí que lo vamos haciendo nosotros o las comunidades autónomas, pues se hacen los mapas de peligrosidad por inundaciones, que este sería un ejemplo. Los mapas de peligrosidad, si os acercáis, son rasters de calados, que tenéis el nivel del calado para distintas probabilidades. Y luego también tenemos lo que sería lo que es dominio público hidráulico y lo que es la zona de policía y lo que es la zona de flujo preferente, que es la zona en la que se limita la mayor parte de las actividades a través del reglamento del dominio público hidráulico. Todo esto lo tenemos pues de gran parte de España. Aquí podéis ver un poco las zonas que hay. Y aquí tenemos también, por ejemplo, pues en mapas de riesgo, por ejemplo, pues tenemos, por ejemplo, el riesgo de 500 años, la población afectada y un punto muy importante, por ejemplo, sería los puntos de especial importancia. Todos estos puntos que veis se corresponden con los edificios. Vamos a ir en honor a los alcázares, ¿no? Pues si vemos, por ejemplo, los alcázares, pues podéis ver aquí los elementos de riesgo identificados por las autoridades de protección civil en los alcázares, ¿no? Por ejemplo, pues los centros educativos, los puntos de concurrencia pública destacada, etcétera, etcétera. Las depuradoras, en la Dana, pues la mayor parte de las depuradoras fueron destruidas o arrasadas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Toda esta información está disponible y además la podéis descargar y utilizar en vuestros visores, etcétera, etcétera. En el visor del Sistema Nacional, pues trabajamos continuamente y ahora mismo estamos en las fases de revisión de los mapas, que se revisan también cada 6 años. Y en la web del Ministerio podéis ver, por ejemplo, que en estos momentos estamos en proceso de consulta pública de los mapas de zonas inundables de las confederaciones hidrográficas. Y aquí podéis ver el anuncio en el BOE y los mapas, por ejemplo, que está revisando en este caso el Duero. Y hay plazo pues hasta fin de año para analizar estos mapas de estas zonas que se están revisando. Y bueno, pues decir si nos hemos dejado algo, si estáis de acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Vale? En principio, la evaluación preliminar del riesgo de inundación ya está revisada. Solo nos falta que Baleares, Cuencas Internas de Cataluña y Lanzarote y Tenerife lo aprueben, pero bueno, eso está ya más o menos acabado. Y estamos en esta fase de revisión de los mapas. Y luego, por último, el gran hito que tenemos son los planes de gestión de riesgo de inundaciones. De aquí hacemos con las autoridades de protección civil pues actuaciones para disminuir los riesgos. En este caso, pues tenemos aquí el enlace a los planes vigentes que estamos ahora mismo implantando.
Y aquí también en el seguimiento de los planes tenéis los informes de seguimiento de las cosas que estamos haciendo y en este caso pues tenéis estos informes que son lo que se ha hecho durante el año 2024 en materia de gestión del riesgo de inundación, que estamos publicándolos y hoy nos quedan un par de informes que publicaremos hoy. Y con esto pues tenéis aquí vídeos, etcétera, en el que se explica un poco todo. Y en general, digamos que del seguimiento de las actuaciones más importantes, por ejemplo, pues tenemos lo que serían las obras de protección de inundaciones, la instrucción del secretario de Estado que habla un poco de cómo se ordena, cómo se ejecutan estas obras, quién es el competente en los tramos urbanos, etcétera. Todo esto está explicado aquí. Y, por ejemplo, pues proyectos en ejecución. Ahora mismo tenemos 4 grandes proyectos. El más importante quizás pues sea este de Riondas en Asturias o bueno, pues este del Río Adra en Almería, etcétera. Todo esto lo tenéis aquí en la web y podéis ir viendo un poquito los proyectos que estamos haciendo. Y uno que le va a gustar mucho a Sergio, por ejemplo, pues sería en avanzado estado de tramitación, pues son estos proyectos que estamos o que esperamos licitar ya, Sergio, si todo va bien, en este mes de octubre para proteger frente a inundaciones a los alcázares. Y luego ya casi para acabar, por ejemplo, pues lo que quería también enseñaros sería la parte de adaptación y usos del suelo en zonas inundables. En este caso, pues aquí tenéis un hospital, este hospital está en Cuenca, que estaba pues en zona inundable y estamos trabajando con ellos para intentar minimizar el riesgo. En la parte de adaptación aquí al riesgo de inundación, las guías técnicas que hemos elaborado, esto no sé si lo he llegado a contar, yo creo que no, ¿no? Aquí vamos a iniciar en breve una colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Instituto de Torroja de Construcción del CSIC para actualizar estas guías y mejorarlas y a ponerlas al día. Y aquí en programas piloto y en material divulgativo tenéis ejemplos o cientos de ejemplos de cómo pues, adaptar al riesgo de inundación en estadios, centros educativos, centros de salud, etcétera. Y lo que os decía también, hemos tramitado 3 reales decretos de subvenciones directas al campo de Cartagena, a la Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana, a las comunidades autónomas de Navarra, León y la Rioja, y estamos tramitando ahora otro también a los municipios afectados por la DANA. Y yo creo que por mi parte nada más, aquí tenéis material divulgativo que hemos hecho, vídeos, ejemplos, y bueno, pues quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Yo creo que al final sí que podré estar, aunque es para cualquier duda que haya al final. Y yo creo que la estrella nuestra siempre es el Ayuntamiento de los Alcázares. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Comentaba ahora, justo en este momento en el que te habías desconectado, que te iba a consultar un poco sobre el tema de los planes. Como tú bien sabes, en los convenios que hemos celebrado con los ayuntamientos de la DANA, estamos dispuestos, o la flexibilidad de la subvención abarca cualquier tipo de elaboración de plan de inundación o de riesgo y demás, que de alguna manera puedas ayudarles a conocer, a tener un diagnóstico real de qué situación se encuentran estos ayuntamientos para que puedan identificar con mayores garantías cuáles son esas actuaciones que necesitan poner en marcha y que en su caso serán susceptibles de poder financiarse, por ejemplo, con cargo a financiación europea, ¿no? No sé si podrías dar alguna línea sobre ese tipo de planes, o sea, qué planes recomiendas o cómo se puede realizar ese trabajo, sin perjuicio de cederle después la palabra, como tú dices, al Ayuntamiento de los Alcázares para que nos cuenten su experiencia práctica. Otros, digamos que a nivel local, pues normalmente, además de los mapas de zonas inundables que hacen las confederaciones hidrográficas o las comunidades autónomas, son las autoridades de protección civil a través de sus planes de protección civil de ámbito local los que tienen un poco el conocimiento de toda la gestión, ¿no? Entonces sí que nosotros lo que os animamos profundamente es a trabajar juntos con las autoridades de protección civil y también pues sí que aspiramos o trabajaremos también
para que también, pues a través de ordenanzas municipales, etcétera, pues podamos intentar que se involucre toda la ciudadanía en la gestión del riesgo, ¿no? Y ese es un poco el camino, ¿no? Ya iremos viendo poco a poco cómo se va materializando todo, pero yo creo que en general, pues bueno, pues cuando sabemos que hay una residencia de personas de la tercera edad en una zona inundable, pues tenemos que trabajar juntos con ellos, tienen que saberlo y tienen que estar preparados en el caso de que, bueno, pues que haya un episodio o que pueda haber un episodio, ¿no? Fenomenal, muchas gracias. Solo poneros un poco en contexto. Nuestra relación, que siempre ha existido por parte de la subdirección de Francisco Javier, se va a hacer como bastante más pesada. Vamos, directamente os vais a saltar de nosotros porque vamos a intentar trabajar en la medida de lo posible con todo esto para reforzar ese apartado de formación y de comunicación que creemos que es importante y que a veces echa de menos, como digo, cuando empezamos a trabajar directamente con vosotros. Encontraréis a través de la web determinados enlaces a esa información, a esas buenas prácticas que está comentando Francisco Javier, también directamente desde la web de la Agenda Urbana Española, y os iremos pasando esos datos o esa información de la manera más práctica posible, por lo menos para que sepáis que está colgado y dónde podéis acceder. En cuanto a las preguntas que estáis haciendo, sin perjuicio de que luego las dejemos para el final la mayoría, pero como esto es muy directamente contigo, nos preguntan la subvención que se está comentando, ¿está convocada? ¿En qué BOE se puede consultar? Entiendo que se refieren a específicamente destinada a los municipios de la DAN. Vale, en este caso iniciamos la consulta pública previa en julio de este año. La ministra anunció esa subvención en una jornada que se celebró en Valencia con el comisionado de la DANA y está incluida en el plan de recuperación que ha elaborado el ministerio para la zona afectada por la DANA. Entonces ahora mismo estamos escribiendo el Real Decreto. Yo creo que se pondrá en consulta pública en los próximos días y todavía no está en el BOE porque no está tramitada, está diseñándose internamente, consensuándose con los servicios jurídicos del Ministerio y yo espero que, bueno, que en los próximos días ya se os ponga en consulta pública para que veáis el texto, las condiciones y en principio pues será muy parecida, por ejemplo, pues a la que podéis ver en la página web que se dio a la Comunidad Valenciana para la Vega Baja del Segura o algo así porque, bueno, estamos utilizando siempre los mismos textos personalizándose a cada ámbito territorial, pero bueno, que el contenido será muy parecido a los tres reales decretos que os he enseñado en la página web, que al fin y al cabo casi todos son los mismos, simplemente cambiaba pues que se financien con el plan de recuperación o que se financien con el presupuesto ordinario del ministerio o en este caso con las ayudas a la DAN. Muchas gracias. Por parte de la Agenda Urbana, de la Asociación de Políticas Urbanas, ya nos conocéis, nuestro objetivo es que utilicéis esta Agenda Urbana para planificar. En primer lugar, para diagnosticar, en segundo lugar, para identificar esas actuaciones y que estéis preparados cuando salgan esas convocatorias de ayudas. Ya me habéis escuchado muchos en muchas ocasiones, no improviséis, no hagáis los proyectos o las actuaciones en función de la convocatoria de ayudas en concreto. Estad preparada para que cuando salgan realmente esas ayudas, esa actuación que pongáis en marcha con cargo a las ayudas respondan a un reto, a una oportunidad o a una fortaleza o una debilidad que ya habéis identificado previamente en vuestras agendas urbanas. Esta es la metodología en la que estamos trabajando desde hace mucho tiempo y creo que realmente en este sentido nos permite avanzar y evita pues esa improvisación que a veces hace que las ayudas no siempre sean lo eficaces y lo efectivas que se pretenden. Pues nada, Francisco Javier, insisto, muchísimas gracias, genial que te puedas quedar. Y nada, y ahora lo que sí que vamos a hacer es dar paso a esa experiencia estrella, como tú bien dices, que nos va a contar el Ayuntamiento de Los Alcázares a través de dos compañeros que también están siempre disponibles, a los que le agradezco especialmente su participación, que son Sergio Mateos Llerona y Antonio León Marín, que son los arquitectos municipales de Los Alcázares y que os pueden contar muy bien esto que acaba de comentar Francisco Javier desde la realidad de un municipio concreto. Cuando queráis y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Lo primero, yo creo que veo que hay una excesiva confianza por parte de Francisco, de Javier, en nuestro municipio, pero bueno, intentamos hacer lo que se puede y siempre, desde luego, muy acompañados y muy tutelados, tanto por la Dirección General del Agua como también por vosotros, Sonia, porque la verdad es que ha sido mucho más fácil poder sacar todos los trabajos en los que estamos metidos.
sin más, voy a ver si... A ver, nosotros en el municipio de Los Alcázares estamos situados en Murcia, en la costa del Mar Menor. Somos un municipio muy pequeño, que, bueno, que se puede ver en estos planos que hablaba Javier de inundabilidad, pues se puede ver la enorme afección que tenemos. Estoy un poquitín en un tamaño ya más, a una escala más reducida, donde se puede ver que tenemos un municipio que es prácticamente inundable por completo. Y esto pues lo hemos podido constatar. Históricamente siempre ha habido inundaciones, pero en el año 2016 sufrimos unas que fueron especialmente graves, que se situaron en el periodo de retorno de 100 años y de 500, que causaron numerosos daños en todo el municipio, muchísimos edificios públicos que fueron dañados, también muchísimas viviendas. Bueno, y pensábamos que, bueno, como estábamos en ese periodo de retorno, que teníamos tiempo para ir trabajando e irnos protegiendo de cara al futuro. Pero en menos de 3 años y estamos todavía incluso inaugurando algunas de las obras de rehabilitación de edificios públicos, pues es cuando sufrimos la dana de septiembre del 19, que fue un periodo superior al T500, donde el municipio prácticamente entero bueno, se dio bajo el agua. Eso bueno, provocó nuevamente que se volviese a destrozar todo, pero diría casi que por 3, literalmente. O sea, las alturas de Calaos, la afección, los daños. Entonces, había que volver a empezar de cero 3 años después. Entonces, esto ya te hace pararte a pensar un poquitín de que, por un lado, que la naturaleza no entiende de plazos ni de periodos de retorno, que el cambio climático, que está cambiando lo que es real y es innegable, como lo comentaba antes Javier, y también que el cambio mediático, el cambio del medio en el que habitamos también es incontestable, es una herencia en la que nos toca vivir y bueno, es fruto pues a lo mejor de haber ocupado el territorio pues no de la manera más adecuada, ¿no? Entonces, frente a esto, bueno, ante estos cambios pues solo cabe adaptarse, ¿no? Entonces, nosotros del Ayuntamiento de Los Alcázares hemos planteado una adaptación física a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A corto plazo con la autoprotección de inmuebles, que ahora os explicará mi compañero Antonio, y a medio plazo con grandes infraestructuras de protección y a largo plazo a través del planeamiento urbanístico y la agenda urbana. Pues bueno, a corto plazo el Ministerio nos concedió a nosotros y a algunos ayuntamientos más del entorno del Mar Menor una subvención para establecer un plan piloto para que nos adaptásemos todo tipo de inmuebles, tanto públicos como privados, al riesgo de inundación. Esto se estuvo trabajando al principio, era una idea muy buena, pero muy difícil de ejecutar porque no teníamos bases sobre las que trabajar, de experiencias previas de otros ayuntamientos, de cómo gestionar estos fondos. La parte pública sí se pudo trabajar de una manera más rápida porque al final pues trabajar sobre nuestros propios edificios es algo que siempre se ha hecho y se conoce más, pero trabajar para ayudar a los inmuebles privados era una cosa que no se había hecho hasta ahora. Entonces, los compañeros se pusieron a trabajar en unas bases reguladoras para dar ayuda a los propios vecinos para que llevaran a cabo estas medidas de adaptación de sus inmuebles para reducir el riesgo. En muchos casos, que te llegue una inundación y te llene la casa de fango y te lo destroce todo supone un gasto muy grande para una familia, y colocar 4 barreras supone una inversión, sí, pero muchísimo menor que la que supone pues eso, volver a rehacer la vivienda, ¿no?
Entonces, pues estuvieron trabajando unas bases para dar esta ayuda, que pues un poco lo que compendiaban era cuánta ayuda le damos a cada ciudadano en función de la vulnerabilidad que tenía su edificación, vulnerabilidad por riesgo de inundación, o sea, los calados, si tenía sótano o no. Y por otro lado, pues también fijábamos criterios para dar estas ayudas pues, sociales, económicos y familiares, pues bueno, en nuestro intento de ser lo más justos posible a la hora de a dónde iba el dinero público, ¿no? Al final salió esta base reguladora que eran muy complejas y muy innovadoras, y luego se trataba de convencer a los vecinos de que se acogieran a ellas para hacer sus propios proyectos de adaptación. Como una base reguladora de una subvención es una cosa bastante compleja porque hay mucha legislación en la que te tienes que basar, ley de subvenciones y todo el resto de legislación. Para las personas físicas suponía a veces un enrollo. Entonces, pues tratamos de hacer unas jornadas para explicarles cómo se solicitaba, en base a qué se solicitaba, qué tipo de medidas podían llevar a cabo en sus viviendas y la necesidad de que un técnico le acompañara durante todo el trámite, porque al final los técnicos son las personas que pueden pues, atestiguar que las medidas que se van a tomar sirven para el riesgo de inundaciones, ¿no? Porque hay veces que las medidas que toma la gente pues no funcionan siempre. Nuestra experiencia es que es mucho más difícil llegar a las viviendas unifamiliares, y que una persona física tramite todo esto. En cambio, nos pareció que cuando se trataba de complejos de inmobiliarios con edificios de varias viviendas en las que siempre hay un gestor, un administrador de finca, que está más acostumbrado al papeleo, y si él tenía ganas de trabajar y de ayudar a esos vecinos, se tramitó de una manera un poco más ágil, ¿no? Y bueno, la ayuda básicamente, como podéis ver en las imágenes, la principal y la que más se ha colocado con esta ayuda en viviendas privadas son las barreras, porque en relación coste-eficacia generan mucha ayuda y no cuestan, son caras porque son materiales caros, pero en relación al beneficio que se consigue, son bastante óptimas. Entonces, sobre todo lo que hemos visto que la gente se ha interesado más es por la construcción de estas barreras que se colocan cuando viene un aviso de alerta amarilla o alerta naranja de protección civil por riesgo de lluvia o de inundación. Algunas de estas barreras pues, son automáticas, también como podemos ver esta imagen, que en caso de lluvia ella misma se eleva. Y luego pues, había otro tipo de acciones como son pues, la ejecución de bombas de achique, de válvulas antirretorno, incluso impermeabilización de fachadas para que por la propia fachada no entrara nada, el elevar las instalaciones de las viviendas para que no sufran en caso de que llegue a entrar el agua en la vivienda. Había un compendio de muchas actuaciones que se podían hacer con esta ayuda. También, por otro lado, se podían cambiar incluso los vidrios para ponerlos por otros más fuertes que no rompieran en caso de que estuviesen en contacto con inundación. Y bueno, incluso elevar la instalación eléctrica de la vivienda a una cota superior al calado que se había encontrado en otras ocasiones en inundación. Por un lado, con la parte privada, que nos costó que la gente se animara, porque al final el proceso de papeleo cuesta más. Mucha gente no lo quiso hacer porque no se fiaban, que eso es lo que pasa a veces, pero cuando han visto que sus vecinos pues han autoprotegido sus viviendas, nos han venido a comentar lo vemos en el pueblo, que muchas más viviendas se están ya de manera autónoma
protegiendo, porque al final es la mejor forma de prepararse, ¿no? En total hemos tenido 64 beneficiarios en 4 convocatorias que hemos hecho para los vecinos, de los cuales pues casi la mitad han sido comunidades de propietarios, que no solo es un propietario, con lo cual no solo hemos tenido 64 beneficiarios, sino que muchas comunidades de propietarios con muchas viviendas que también se han beneficiado de esto. Y luego, por otro lado, pues se adaptaron también, con la subvención se podía proteger equipamientos públicos, pues también basado en la misma forma, ¿no? Sobre todo construcción de barreras. Este es el ayuntamiento y el parking que es justo debajo del ayuntamiento, que en todas las inundaciones se había llenado de agua, pues se construyeron muros y se establecieron barreras que siempre se ponen cuando hay una alerta de DANA o de lluvias, perdón. También en otros colegios y edificios municipales se elevaron las instalaciones, las rejillas de ventilación, se construyeron muros para proteger lo que es toda la edificación. Pues también pues válvulas antirretorno, bombas de achique, pues se ha trabajado en todo lo que el Real Decreto nos dejaba mejorar las instalaciones, ¿no? Y bueno, ya el resumen sería que la parte más fácil ha sido trabajar en los equipamientos públicos, porque estamos acostumbrados a ellos, y ha sido un poco más difícil con los privados, pero bueno, ha sido muy importante concienciar y trabajar con los vecinos mano a mano para que vean que si ellos se protegen, luego se va a agradecer en el caso de que Dios no lo quiera, pero que volvamos a tener estos tipos de episodios aquí en la zona. Y bueno, ya os dejo otra vez con Sergio que os comente otros tipos de proyectos a medio plazo. Sí, ya pues ya a medio plazo, donde podemos contar con infraestructura de protección, que en nuestro caso tenemos un proyecto estrella aquí del Ministerio, que sería el proyecto del Parque Inundable de Recuperación de la Rambla de la Pescadería, que se inició en el año 2020 y estamos esperando a ver si ya sale a licitación, pero bueno, que pues es un proyecto que ha tenido un peligro bastante largo, pues porque, en fin, tiene muchísimas afecciones a nivel ambiental, pues se tiene que estar muy bien evaluado, y es un proyecto que desde su origen hasta el momento en el que estamos ahora, pues se ha ido mejorando cada vez más, y tiene, digamos, un componente que en un principio era como mucho más de infraestructura hidráulica pura y dura, o sea, como más gris, y ahora tiene un componente, digamos, de renaturalización del espacio público, también con esa funcionalidad hidráulica, pero que permite no hacer únicamente una infraestructura que sirva para una vez a no sé cuántos años, sino que sea una infraestructura que se puede utilizar por la ciudadanía los 365 días o 364 días del año, menos el que llueva, ¿no? Este parque inundable tiene una extensión cercana a los 300.000 metros cuadrados, recoge todo el agua de lluvia que viene por la zona del centro, que pasa por los marcos de la autovía, y la canaliza a través de una rambla que se recuperaría, que existía originalmente en el pueblo, pero que luego, pues por lo que hablamos antes, de cómo ha ido creciendo el pueblo y cómo se ha ido ocupando el territorio, pues se ha ido edificando donde no se debería. Y entonces, pues con esta infraestructura, pues tendríamos un gran parque con una extensión, pues todavía unos casi unos 300.000 metros, que además, bueno, pues serviría como pulmón y como centro, digamos, casi social, lúdico del municipio. Y luego, ya con una adaptación física ya a largo plazo, ya nos entraríamos en el planeamiento urbanístico y en la ordenación del territorio, pero nosotros sí que lo queríamos vertebrar a través de una estrategia, ¿no? Que sea la agenda urbana. En todo este proceso
con todo este tiempo, los alcázares ha elaborado también su agenda urbana, y como fruto de esta agenda urbana ya se adelantaron una serie de líneas de actuación en las que se han visto materializadas en un proyecto que es los alcázares volviendo a sus raíces, y es un plan para la recuperación del espacio público que se hizo también vinculado al desarrollo de la agenda urbana, que lo sacamos a licitación. Tuvimos la suerte de que la consultora que salió adjudicataria se implicaron muchísimo, y nos hicieron, la verdad, que un proyecto precioso, además muy también muchísimo tema de participación ciudadana y muy transversal. O sea, es un plan que, al contrario que lo que suelen hacer todos los planes urbanísticos, que se centran en las parcelas privadas, y el espacio público suele quedarse como el espacio en blanco que queda entre las manzanas. En este plan lo que se enfocaba era fundamentalmente en el espacio público, cómo actuar en él. Entonces, cómo actuar en él desde una perspectiva que tenía muy en cuenta toda la adaptación al cambio climático, no solo en cuanto al problema fundamental que tienen los alcázares, que es el tema de inundabilidad, sino también, como ahora se verá más adelante, por el tema de la adaptación climática, de tener en unos espacios públicos mucho más amables, mucha más vegetación, con más sombras, con menos asfalto, donde se proponía y se analizaba de todo el viario público, pues una serie de actuaciones para ir recuperando ese espacio público que de alguna manera ha colonizado el vehículo, y recuperándolo para la sociedad, incluso pues estableciendo también en el suelo no urbanizable pues unos sistemas de canales y de captación de agua, para, por lo menos en lluvias relativamente normales, que no se viese afectado el municipio, como se está viendo ahora. Entonces, en conclusión, bueno, pues vivimos en medio del cambio, como comentaba antes Javier, y ante este cambio lo que tenemos que hacer es adaptarnos positivamente, no con resignación, y de esta manera, pues eso, más que adaptarnos al cambio, lo adoptaremos, lo haremos nuestro, y podremos de alguna manera mejorar nuestro entorno urbano. Pues un poquitín, eso es nuestra experiencia muy resumida, pero espero no haberme ido demasiado de tiempo. Nada, fantásticamente bien, tanto Sergio como Antonio, muchísimas gracias a los dos. Sabíamos que lo ibas a hacer fenomenal, que estabas ahí todo nervioso. Creo que se ha transmitido perfectamente bien, no solamente el reto que tenéis, sino el encuadre que todo este tipo de actuaciones muy orientadas a una debilidad que tenéis, es una vulnerabilidad que sin duda está ahí, está perfectamente adaptada y vinculada al resto de objetivos que se proponen en la agenda urbana. Recuperación del espacio público desde un punto de vista de la propia economía, desde el punto de vista del entorno social, de la cohesión social que se puede facilitar precisamente con esa renaturalización, y no solamente adaptándonos al tema de inundaciones, que obviamente es la prioridad, sino también a todo lo que tiene que ver, pues eso, con la elevación de las temperaturas, efectos de renaturalización, de recuperación de la biodiversidad, como lo que se busca en realidad, que es un conjunto de actuaciones que tengan impacto en la ciudad, pero que tengan una visión muy transversal e integrada. Con el permiso de Javier, sois muy buen ejemplo para él y fenomenal, pero para nosotros también lo sois, porque lo tenéis todo muy bien identificado dentro de vuestra agenda urbana, y para nosotros es como el ejemplo ideal. Y en este sentido, ¿no?, de cómo es posible que aspectos específicamente o muy sectoriales tengan un buen encaje en lo que son los 10 objetivos estratégicos de la agenda urbana, por un lado. Y por otro lado, este planteamiento que hacéis de actuaciones a corto, medio y largo plazo, que yo creo que sin duda para los ayuntamientos que están trabajando ahora mismo afectados por la DANA, que están trabajando en sus agendas de reconstrucción, también es un ejemplo muy significativo. Con frecuencia nos ponemos objetivos muy a largo plazo en el que buscamos lo más, obviamente somos ambiciosos, queremos que ya que nos ponemos llegar a lo mejor posible, pero claro, tenemos que ir por partes, y esa clasificación entre actuaciones a corto, de medidas directas a través de las barreras, por ejemplo, de protección frente a un problema que está ahí, como es el tema de las inundaciones, a medio plazo, con todo lo que tiene que ver con este enfoque
vinculado a las lagunas de inundabilidad y por otra parte pues a largo plazo vinculado a la ordenación del territorio y a la planificación. Insisto, muchísimas gracias, enhorabuena una vez más por vuestro trabajo. Daría para mucho que nos explicarais exactamente cómo habéis hecho esa orden de subvenciones, ¿no? Esa regulación de las subvenciones a los particulares. Da para mucho, Antonio, no te preocupes, que te volveremos a insistir en otro momento cuando la temática de estos talleres sea esa. Pero desde luego mucho que aprender y enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Gracias de verdad. Y seguimos un poco en esa misma línea, ¿no? Hablamos de inundaciones, el agua, que era la primera parte del taller. La segunda parte está vinculada directamente a las temperaturas, que como veis no son departamentos estancos, están muy relacionados entre sí. Pero en este caso damos la bienvenida al taller y por supuesto también nuestro agradecimiento a otro municipio que ha estado con nosotros desde el principio como proyecto piloto de agenda urbana y que también tiene muy interiorizada esta metodología de trabajo desde la planificación estratégica, que es Murcia. Y que además está avanzando con muchos proyectos, muchos muy buenos en todos los sentidos, pero específicamente en el caso de lo que hoy nos trae aquí, relacionado con el tema de la red de refugios climáticos. Y en este sentido, pues doy la palabra a Begoña Patiño Villena, que es la directora de Salud Pública de la Concejalía de Bienestar Social y Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia. Begoña, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a vosotros por contar con el Ayuntamiento de Murcia. Realmente quien lleva agenda urbana en el Ayuntamiento de Murcia es la Agencia Local de la Energía, nuestro compañero Bernardo. Mi visión aquí es desde el punto de vista de la salud, pero realmente uno de los objetivos de Agenda Urbana es prevenir y reducir el impacto climático, y el impacto climático fundamentalmente es sobre la salud en este caso. Voy a compartir una presentación que espero que se vea bien para ilustrar cómo hemos implantado nuestros refugios climáticos. Llevamos ya 3 años con ello. Creo que ya se ve bien, ¿verdad? Se ve a pantalla completa. Muy bien, muchas gracias. Sí, la vemos entera, Begoña, gracias. Para empezar, simplemente situarnos en que hay suficiente evidencia científica de que el calor perjudica gravemente la salud. Nuestro enfoque desde el punto de vista de salud y medio ambiente, por supuesto, es un enfoque de una sola salud, saber que los determinantes ambientales, que lo que ocurre en el medio ambiente en el que vivimos está directamente imbricado con la salud de nuestros vecinos, de nuestros convecinos y vecinas, trabajar desde un punto de vista de equidad, porque la equidad es uno de los ingredientes fundamentales de la salud comunitaria, y hablando con soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos que hablar también con la nueva conceptualización del Plan Calor del Ministerio de este año 2025, del Ministerio de Salud, estoy hablando. Tenemos que hablar sobre acciones aplicadas a escala local, muy, muy adaptadas. Es otro de los conceptos que en salud pública, en salud comunitaria, siempre tienen que estar por delante antes de intervenir. Es hablar de algo así como la cultura del calor, y esto lo tenéis aquí en este punto número 4, donde digo que uno de nuestros enfoques son acciones a escala local. Esto el Ministerio este año lo ha hecho, lo ha concretado llevando a cabo, estableciendo las zonas de meteosalud, donde en cada una de ellas tenemos una temperatura crítica, un nivel crítico a partir del cual se disparan las alarmas. Es la temperatura a la que sabemos que a partir de la cual los habitantes de una zona climatológica específica empiezan a manifestar una sobremorbilidad o mortalidad por la causa de la temperatura elevada. En nuestro caso, que estamos en la Vega del Segura, es 37,5 grados centígrados. Este es un ejemplo claro. Lo que una temperatura a lo mejor casi 10 grados más baja en Galicia puede disparar los niveles de riesgo,
en la zona de Levante, para nosotros bueno, pues son temperaturas más altas a las que estamos acostumbrados culturalmente, digámoslo así. Tenemos en cuenta los determinantes ambientales de la salud, por supuesto, con lo cual nos fijamos mucho en el fenómeno de isla de calor urbana, en los determinantes sociales, hablando sobre cómo influye el exceso de calor en poblaciones con pobreza energética, en barrios vulnerables, en colectivos que no hablan el idioma. Volver a incidir que el Plan Nacional frente al calor este año tiene objetivos de salud con nuevos aspectos. Por ejemplo, la implicación de los servicios sociales como una línea absolutamente directriz. Luego la desarrollaremos. Y los servicios sociales es algo netamente municipal, algo desde el ámbito de salud y del ámbito medioambiental podemos llegar a meternos en toda la sociedad. Y la adecuación, algo nuevo este año también, es la diferenciación entre la ola de calor climatológica que nos la ha estado dando hasta ahora la EMET, que nos da datos muy esenciales, sobre todo para protección de la población, y el establecimiento actualmente de la ola de calor epidemiológica. Esta ola de calor epidemiológica ya sobre lo que trabaja es sobre estos umbrales de temperatura diferenciados para cada zona geográfica. Ya no tenemos el condicionante de que se tengan que dar ciertas temperaturas durante 3 días seguidos, sino directamente sabemos que una elevación puntual de la temperatura por encima, en nuestro caso, de 37,5 grados, ya tiene efectos sobre la salud. Ahí ya estamos dando la información para la protección de la población. En cuanto a la intervención con servicios sociales, esto cumple todos los criterios de la salud pública que hacemos desde lo local, como en la transversalidad, la multisectorialidad, la multidisciplinariedad, para centrarnos en la práctica que nosotros hemos llevado a cabo de cómo hemos creado nuestros refugios climáticos, o más bien nuestro plan de intervención sobre las altas temperaturas. Bueno, pues como siempre tenemos que empezar analizando en qué territorio nos encontramos. Murcia tiene casi 900 kilómetros cuadrados, es un municipio muy grande, pero tenemos 55 pedanías que son como pequeños pueblos, pequeños y grandes, de huerta, campo, zonas semiurbanas, con lo cual en este gráfico está representado cuál es la zona urbana, lo que es la ciudad. Y ahí es donde nos centramos, ya lo hemos comentado antes, el efecto isla de calor, la sobrepoblación. Este es un mapa de barrios vulnerables, tenemos datados 12, es un mapa antiguo, pero que sigue absolutamente vigente. Y aquí tenemos todos los condicionantes personales que nos hacen más vulnerables ante el calor. Pues las personas mayores, todos los casos en que hay una mala tolerancia a las altas temperaturas y una desventaja termorreguladora. Las personas mayores, las personas enfermas, los niños, las personas que toman medicamentos, sobre los niños menores de 4 años, cuando se realizan actividades físicas o cuando se tiene un trabajo al aire libre. Los factores locales de población es muy importante tenerlos controlados y saber dónde tenemos los grupos poblacionales de riesgo. Con las pirámides de población siempre nos dan muchísima información para la intervención. Tenemos nosotros ahora mismo niños menores de 4 años más de 20.000 y personas mayores de 60 unas 108.000. Por ejemplo, otro colectivo muy vulnerable son las personas en situación de calle sin ningún recurso residencial. Tenemos identificadas ahora mismo a 100 personas. Muy importante en este plan calor tener
todos los datos, tener una evidencia de qué está ocurriendo y tener información actualizada a diario, diría yo, para poder trasladar a la población. Tenemos el sistema MOMO, que es un sistema de monitorización de la mortalidad, que no es un registro de mortalidad, sino la información que nos da es la desviación de mortalidad, la sobremortalidad producida atribuible al exceso de temperaturas. En este caso, aquí lo veis, este es el del año 2025, reflejadas en rojo cuando se han producido los efectos de sobremortalidad, y veis que coincide con las olas de calor de este verano, final de junio, final de julio y final de agosto. Pero también tenemos la mortalidad atribuible a los defectos de temperatura, que aquí las veis en agosto y en febrero. De esto no podemos dejar de hablar tampoco. La sobremortalidad que yo consulté ayer de este año 2025 por baja temperatura han sido 39 personas y la atribuible a exceso de temperaturas han sido 22, aunque la evidencia nos dice que cada vez va a ser más frecuente el exceso de temperaturas durante periodos más prolongados. Aquí he puesto este recorte, que es un grupo de una red social del grupo de sureste de la EMET, donde se dan datos de mortalidad, datos desde el pasado 15 hasta el 13 de junio, de mortalidad, declarando 64 personas en Murcia. Bueno, no hay un registro de mortalidad por causa de calor. Lo que hay es esto, una estimación de sobremortalidad cuando se producen esas acúmulos de excesos de temperatura. Y aquí en este gráfico se ve muy claro. El sistema MOMO es de acceso público, cualquiera lo puede consultar. Los niveles de riesgo que se han establecido en el nuevo Plan Calor del Ministerio ha estado en vigor, ha estado vigente ya con una amplitud bastante grande respecto a los periodos anteriores. Ha ido del 15 de mayo al 30 de septiembre, con posibilidad de ampliarlo según a lo que nos vayamos enfrentando. He puesto el mapa de mitad de julio porque se ve la variedad de los 4 niveles de riesgo, más bien son 3 niveles de riesgo: ausencia de riesgo, bajo, medio y alto, con un código de colores que es muy fácilmente entendible por toda la población. Tiene ya desarrollado también el Ministerio un decálogo de medidas generales de protección y prevención frente a las temperaturas excesivas, y yo aquí he señalado, bueno, pues uno de los puntos donde se recomienda permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, refrescarnos, beber agua, y para ello los ayuntamientos, la administración local tiene que ponerlo fácil. Cualquier medida, cualquier recomendación de promoción y protección de la salud, hay que mediarla con una facilidad de poder acceder a las medidas que recomendamos. Se están metiendo, por supuesto, recomendaciones accesorias, sobre todo con el envejecimiento de la población, las medicinas en lugar fresco, recomendaciones con respecto a mascotas, también las estamos introduciendo. Y luego algo hablando sobre la comunicación, que es algo transversal, la comunicación sobre riesgos en salud. Tenemos que empezar a trabajar con iconografías muy claras, que sean fácilmente entendibles, códigos de colores, iconográficos. Este es muy claro, con el que nos hemos manejado todo este verano. La interpretación es que riesgo leve lo tienen las personas mayores de 65 años con factores de riesgo y la población general, cuando hay respectivamente declarado nivel 1 o nivel 2. Cuando hay declarado nivel 3 es un riesgo extremo,
para las personas mayores de 65 años con factores de riesgo y si este se prolonga es un riesgo extremo para toda la población. Repetimos que los factores de riesgo son personales, los hemos detallado, ambientales, también los laborales y los sociales. Aquí presento ya toda la iconografía, toda la imagen de nuestros refugios climáticos. Es importante que se asocien las campañas con imágenes que sean muy reconocibles los espacios que están identificados y acondicionados. Aquí, por ejemplo, la imagen de hidratar a los animales de compañía, por supuesto, mojarse la cara, incluso la ropa, en fin, ser creativos, conocer la población, los espacios y las costumbres de donde estamos trabajando para poder llegar de verdad comunicativamente para que el esfuerzo en protección y prevención y mejora de la salud sea real. Aquí tenemos detallados los espacios que tenemos declarados como espacios, como refugios climáticos. No hay muchos todavía que abran por la tarde. Murcia es una ciudad con unas temperaturas bastante altas durante toda la temporada estival, con lo cual es costumbre cerrar casi todos los espacios por las tardes. No obstante, siempre se encuentran contando con personas que conocen a fondo toda la red de la ciudad, siempre se encuentran y sobre todo se encuentran pues en espacios lúdicos, en museos, en espacios jóvenes, en centros de visitantes, otros edificios de ocio y espacios locales que permanecen abiertos el día completo. Nosotros tenemos declarados como refugios climáticos espacios interiores y espacios exteriores que cumplen pues todo lo que tiene que cumplir un espacio declarado refugio frente a una climatología extrema, cuestiones de accesibilidad, cuestiones de posibilidad de descanso, aseos, disponibilidad de agua, climatización, entretenimiento, vigilancia. Nosotros comenzamos en 2023 con 31 espacios y actualmente en 2025 hemos declarado y activado 67 espacios. Hemos tenido visitas europeas para mostrarles cómo es nuestra red y algo que, aunque quiero ser breve e ir terminando ya, no quiero que se me pase, es dar una idea de la transversalidad de otros planes, como puede ser el Plan Foresta, el Plan de Espacios Verdes Municipales, los patios escolares, calles estrechas con el Plan Sombra, planes de protección laborales. Nosotros tenemos uno muy intenso en el cementerio municipal, trabajos en calle como limpieza viaria, control de plagas y el procedimiento específico de servicios sociales frente a situaciones meteorológicas adversas. No solamente está previsto para el plan calor, sino para situaciones de frío extremo y de viento también. Este está coordinado por un equipo específico que tiene el Ayuntamiento de Murcia, que es el Servicio de Emergencias Sociales. Aquí se ve un poquito borroso. Son equipos de trabajador social y policía local que tienen recorrido en calle, con lo cual tienen localizadas a todas las personas que pueden ser, que son vulnerables porque no tienen ningún recurso de protección, como esas 100 personas que hemos dicho anteriormente, y todos los grupos de los barrios vulnerables. Ellos tienen establecidos, como pone aquí, este equipo especializado del Servicio de Emergencias Sociales. En el nivel 1 dan paseos, hacen un consejo y revisión de las ubicaciones conocidas donde se refugian estas personas vulnerables en la ciudad. En nivel 2 abren posibles plazas de alojamiento para personas sin recursos y el nivel 3 hacen un plan de emergencias sociosanitarias con activación de los equipos sociales y apertura de espacios
como este, como son algo que tenemos los ayuntamientos que nos dan mucha versatilidad, que son los espacios deportivos que están climatizados, donde en grandes y prolongadas olas de calor podemos alojar a las personas que lo necesitan, siempre mediado con nuestros compañeros de servicios sociales. Además, tenemos una coordinación con las entidades del tercer sector, donde tenemos refugios específicos donde podemos llevar a las personas que son atendidas en servicios sociales durante las tardes y a los comedores sociales climatizados. Begoña, Y pues, perdón. Pensaba que habías terminado. Nada. Simplemente diciendo que sin comunicación efectiva no hay prevención, tenemos que ser capaces de dar mensajes positivos y que las personas a quien le decimos que hay un nivel 3, darle también unas herramientas fáciles, sencillas, entendibles y adaptadas a su cultura para poder llevar a cabo. Estos son ejemplos de, por supuesto, todo tiene que estar geolocalizado y publicado, espacios interiores, exteriores, los más cercanos, los más lejanos, con diferentes herramientas, un Google Maps, darle publicidad. Sí quería que se viera por ejemplo, espacios lúdicos para niños con refugios climáticos. Y nada más, dar las gracias y perdón por el exceso de tiempo. Espero que haya quedado todo suficientemente claro. Nada, las gracias a ti. Yo creo que no solamente claro, sino que ha sido súper interesante, que hemos aprendido, por lo menos desde aquí, muchísimo y que enhorabuena por un trabajo excelente que además encaja fenomenal en ese marco, y perdonad que siempre me remita, pero obviamente es lo que nos trae aquí, en ese marco de agenda urbana que busca precisamente la transversalidad de las actuaciones. Has hablado de contexto y diseño urbano, pero has hablado de resiliencia frente a las altas temperaturas, pero también de cohesión social con ese enfoque de género y esa atención específica a las edades, ¿no? A los mayores de 65 años en cada circunstancia. Y has hablado de comunicación y formación, algo que se va repitiendo en cada uno de los apartados en los que estamos trabajando y que creemos que también es fundamental. Millones de gracias, Begoña. Estamos seguros de que tu presentación va a ser una guía, además muy interesante en este momento para los ayuntamientos que ya tienen sus agendas, pero que quieren profundizar en este tipo de actuaciones cada vez más orientadas a la salud. Y por otra parte, a los ayuntamientos que lo están abordando directamente a través de las agendas urbanas de reconstrucción, como decía anteriormente. Insisto, muchísimas gracias. Si te puedes quedar hasta el final, pues fenomenal. Y si no, muchos recuerdos para el ayuntamiento, para los compañeros de Agenda Urbana, que trabajamos mucho con ellos también. Y muchísimas gracias por tu intervención, que como digo ha sido muy, muy interesante. Y seguimos con otro ayuntamiento de la Agenda Urbana, con otro ayuntamiento con el que siempre trabajamos y colaboramos de manera muy cercana, y que también avanza desde muchos proyectos y desde muchas actuaciones, pero en este caso los hemos invitado aquí específicamente para que nos cuenten cómo desde Castellón se está afrontando todo lo que tiene que ver con la naturaleza en red. Nos consta, porque estábamos por ahí en algún momento en el que Castellón ha sido beneficiada de una de las últimas convocatorias precisamente articuladas en torno a los refugios climáticos o la adaptación de los patios de los colegios en los que de una convocatoria de biodiversidad con cargo a fondos FEDER. Creemos que, imagino que nos contarás eso, pero también otras actuaciones que nos consta que se están trabajando desde el Ayuntamiento de Castellón. Tiene la palabra Luis Gargorri Reverter, ingeniero industrial en la Oficina de Planificación y Proyección Económica del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Luis, muchísimas gracias por asistir a esta reunión y encantados de escucharte. Gracias a vosotros, Sonia. Un placer siempre para nosotros estar en estos foros porque son muy interesantes, ya no por lo que puedes aportar, sino por lo que también recibes de experiencias de otros municipios. Yo quería, primero que nada, disculpar a la presencia de Carmen Vilanova porque ella quería haber estado, y si no está aquí es porque estaba en el tren, o sea, que era prácticamente imposible que ella pudiera hacer la presentación. Voy a compartir pantalla porque efectivamente voy a contar nuestra experiencia reciente. No sé si lo veis ya. A ver. Estamos viéndola con los laterales, Luis. Ahora lo pongo para pantalla completa.
Ahora sí que se ve bien, ¿no? Perfecta, gracias. Vale, pues eso. Yo soy Luis Gargori, formo parte de la Oficina de Planificación y Proyección Económica del Ayuntamiento de Castellón. Somos una oficina transversal que dependemos de alcaldía, lo cual nos da una transversalidad a la hora de tener contacto con las diferentes unidades y departamentos del ayuntamiento. Entonces, lo que nosotros sí que hacemos somos un poco el nexo de contacto entre las oportunidades, iniciativas europeas con las estrategias municipales y con los departamentos. Entonces sí que venía a contar que, pues eso, que el pasado mes de agosto recibimos la resolución definitiva de aprobación de nuestro proyecto Castellón Naturaleza en Red. Es un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad. No sé si alguna vez, me entiendo que sí, pero son proyectos muy competitivos, muy difíciles, muy específicos en temas de renaturalización, pero el Ayuntamiento de Castellón teníamos esta idea de la participación en este tipo de proyectos y pues eso, hemos presentado varias veces, ha sido un aprendizaje, conociendo la importancia la importancia que es mejorar los espacios para la ciudadanía. Y un poco el objetivo de este proyecto era convertir Castellón en una ciudad más verde, más resiliente al cambio climático y un poco referente en renaturalización urbana. A ver, ahora. Aquí veis un poco nuestra propuesta, ¿vale? Y lo que queríamos comentar, el Ayuntamiento de Castellón de hace tiempo que tiene claro que cualquier acción, cualquier proyecto que quieras realizar dentro de la ciudad tiene que estar englobado dentro de una estrategia. Porque al final, desde Europa ya no financian acciones individuales que no tengan repercusión en la estrategia de la ciudad, sino que lo que financian son cosas que ellos entienden que tengan sentido. A ver, esto que vas a hacer tiene sentido de cara al futuro desarrollo de la ciudad. Y entonces nosotros lo entendimos ya en 2020 y en plena pandemia nos pusimos a trabajar en la agenda urbana de Castellón. ¿Por qué elegimos está basada en la agenda urbana española? ¿Y por qué elegimos la agenda urbana española como referente? Porque hay diferentes estrategias a nivel nacional, europeo, pero sí que entendíamos que si seguíamos los criterios de la agenda urbana española, iba a ser un referente a nivel ayudas y a nivel nacional que nos iba a garantizar que en cualquier iniciativa que presentemos nuestra estrategia iba a ser un documento aceptable y que había hecho los pasos específicos para ser considerada una estrategia municipal en condiciones. Entonces, lo primero que hicimos dentro de este proyecto es identificar lo que queríamos hacer dentro de nuestra agenda urbana, de manera que pudiéramos tener el relato de decir que iba a mejorar dentro de las líneas de la agenda urbana. Entonces, como podéis ver, sí que enseguida identificamos vinculaciones directas e indirectas. Nuestra agenda urbana tiene mucha vinculación con la renaturalización, con la biodiversidad. Entonces, no fue muy difícil identificar la relación entre la agenda urbana y la propuesta que íbamos a presentar. Luego, ¿qué hicimos? Pues necesitábamos un socio. La Fundación Biodiversidad trabaja mucho el tema de la biodiversidad y hay que tener específicamente definidas todas sus acciones con indicadores y explicando muy bien lo que vas a hacer. Y entendíamos que el mejor socio era SEO BirdLife. Y la verdad es que habíamos trabajado con ellos con anterioridad y la experiencia fue muy buena y yo creo que ha sido también parte de la clave del éxito, ¿vale? Lo que pedimos, la convocatoria, como bien ha comentado Sonia, es FEDER y había un máximo de 3,5 millones en el proyecto. Lo ajustamos bastante, como podéis ver, y la verdad es pues eso, el 60% viene con aportación europea y el 40% cada socio aporta de su parte. El Castellón tiene la parte más importante y SEO BirdLife sí que es verdad que lo tenemos como un socio en el tema de formación, en el tema de indicadores, porque ellos sí que son expertos a la hora de definir indicadores y de conseguir poner en valor toda la propuesta. Entonces, voy un poquito con las acciones. La Fundación Biodiversidad definía sus ayudas con 3 tipologías. La tipología tipo A, la tipo B y la tipo C. La tipología tipo A son documentos estratégicos relacionados con renaturalización urbana e infraestructura verde.
Si el ayuntamiento ya disponía de este documento, no hacía falta que definieras una acción tipo A. Nosotros, como específicamente este documento no lo teníamos y consideramos 100% que era un complemento a la agenda urbana, definimos acciones tipo A que ahora os contaré. Luego también tienen acciones tipo B, que son las que un poco más de desarrollo de la infraestructura verde de la ciudad. Y luego las tipo C, que son las de gobernanza y comunicación, que aseguran la perdurabilidad del proyecto, ¿vale? Entonces, primero que nada, entre las acciones tipo A, ¿vale? Definimos la elaboración de la estrategia de renaturalización de la ciudad, ¿vale? Pues un poco se va a hacer, eso lo estamos trabajando ahora para empezar a contratar todas estas acciones, ¿vale? Porque el tema es que, pese a que estas acciones parece que tengas tiempo, o te pones ya o no llegas. Y como tenemos bastante experiencia con los fondos de recuperación y con EDUSI, que al final, la verdad es que lo hemos hecho bastante bien, porque al final hemos tenido esa capacidad de actuar rápido, estamos ya trabajando en ello para que no nos pille el toro. Entonces, se hará un estudio preliminar, un diagnóstico verde, definiremos objetivos. También haremos una planificación estratégica, o sea, empezaremos a definir qué acciones vamos a hacer, un cronograma de las acciones, miraremos también los indicadores. Esta primera fase va a ser un poquito de estudio y evaluación de lo que hay en la ciudad y de lo que queremos hacer. Todo conectado con la agenda urbana y todo conectado también, el tema de indicadores, con la parte C que os enseñaré. Y una parte que a mí me gusta mucho, que vamos a empezar a estudiar, porque al final la idea es incrementar los espacios verdes para la ciudadanía. Y entonces los colegios son espacios que ahora os explicaré que vamos a actuar sobre ellos, pero que permanecen cerrados en horario no lectivo. Entonces, ¿qué mejor que estudiar la posibilidad de que en horarios no lectivos puedan actuar de refugios climáticos para el resto de la ciudadanía? Entonces, una parte importante que creemos que puede ser muy interesante a largo plazo para ver la opción de ver la viabilidad de abrir estos espacios que vamos a renaturalizar a toda la ciudadanía. En las acciones tipo B, que son un poco las acciones ya más físicas que vamos a realizar con este proyecto, las tenemos divididas en cuatro grandes grupos. El primero es el más importante, ¿vale? Espacios educativos como oasis climáticos. Dentro de la convocatoria de la Fundación Biodiversidad hacían especial hincapié a la hora de elegir las acciones. Entonces, había que estudiar también mucho la vulnerabilidad de las zonas en las que actuabas. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos un planeamiento urbano nuevo y muy consciente de estas problemáticas. Entonces, tenemos desarrolladas unas áreas de regeneración urbana en la cual teníamos información de la vulnerabilidad de los barrios. Entonces, utilizamos la herramienta de los ARRUs para empezar a definir en qué colegios actuábamos. Una vez ya habíamos definido unos colegios, seguimos con la selección haciendo un estudio de las áreas verdes que tenían próximas. Las que tenían el menor porcentaje de áreas verdes en la proximidad, intentábamos actuar sobre ellos. Y luego un poco también vimos las necesidades de cada uno de los patios. Con estos parámetros empezamos a definir actuaciones en los colegios, como son cerramientos vegetales, huertos escolares. Hablamos también con los colegios para ver qué colegios tenían huertos, cubiertas vegetales. Sobre todo, por ejemplo, tenemos en un colegio para niños con discapacidades, las cuales vamos a hacer la cubierta vegetal de todo el edificio y será un proyecto piloto para evaluar los beneficios climáticos de estas infraestructuras. O sea, vamos a monitorizar el edificio y vamos a ver cómo la cubierta afecta a la temperatura, afecta al confort térmico del edificio y un poco será un piloto para ver si actuamos sobre más edificios dentro de la ciudad. Otro aspecto muy importante que valoran mucho desde la Fundación Biodiversidad son la importancia de los estanques, de las láminas de agua. Entonces, hicimos una evaluación de las láminas de agua de Castellón y la idea es renaturalizar creo que son tres charcas, dos estanques y dos charcas, ahora mismo no me acuerdo del dato, pero renaturalizarlas de manera que reintroducir en ellas vegetación acuática nativa, rediseñar los parques y
que sea un sistema de control de calidad del agua mediante un sistema de filtrado de agua natural, intentar eliminar los filtrados artificiales. Y también, luego, en las partes de gobernanza se explica que utilizaremos estos estanques naturalizados como punto de formación para los escolares. Va a ser un poco un proyecto integrado. También vimos que para la reducción del efecto isla de calor en un entorno que tenemos altamente urbanizado, como es el centro de Castellón, también queremos hacer un pequeño piloto de renaturalizar la cubierta de la Plaza Santa Clara y ver de qué manera esto afecta a la temperatura y cómo podemos mejorar la calidad del ciudadano, cómo el ciudadano puede mejorar sus paseos por la ciudad, ¿vale? Y luego también queríamos aprovechar la oportunidad de utilizar las rotondas, ¿vale? Como centros estratégicos para integrar soluciones basadas en la naturaleza. O sea, empezar a trabajar en las rotondas porque son espacios que muchas veces están sin uso y la idea era renaturalizar dos espacios importantes dentro de la ciudad de Castellón. ¿Por qué Castellón Naturaleza en Red? Pues aquí os lo enseño. La idea era que con las acciones pudiéramos crear una red de espacios amables para la ciudadanía, de manera que pudieran un poco moverse en la ciudad, identificando diferentes espacios para tener mejores condiciones climáticas y tal y como viene ahora estas olas de calor en verano, que tengan sus espacios para poder descansar y para poder transitar por la ciudad. Y luego las acciones muy importantes, porque son las acciones que van a definir la perdurabilidad del proyecto, que son las acciones tipo C. Estas sí que eran obligatorias y lo que definimos, y una cosa que tuvimos muy bien valorada por la Fundación Biodiversidad, fue la definición de un plan de gobernanza a la hora de definir las actuaciones. Todas las actuaciones que tenemos definidas van a ser codiseñadas con encuestas, con la comunidad educativa, se harán reuniones con los colegios, con la sociedad castellonense. Y una vez lo tengamos todo, tenemos el Ayuntamiento de Castellón, sí que en los últimos periodos sí que hemos identificado dentro del Ayuntamiento el Consejo Social de la Ciudad de Castellón como un organismo ya reglado que lo utilizamos siempre para hacer el seguimiento y monitorización de las acciones que vamos a ir realizando. Entonces, vamos a definir un plan de gobernanza y participación. Luego, un plan de comunicación y sensibilización con campañas para los ciudadanos, sobre todo con los colegios, charlas educativas, que de esto se va a encargar específicamente SEO BirdLife, porque tienen experiencia y van a ser los que van a hacer este tipo de actuaciones, ¿vale? Y tendremos siempre a la ciudadanía comunicada y sensibilizada con las acciones que vayamos a hacer. Y por último, que es una cosa que lo que más miedo me da a mí, el tema del plan de seguimiento y el tema de los indicadores, porque son indicadores realmente complicados, porque ya no hablamos de cosas muy fáciles, sino que ya hay que hacer estudios para definirlos, pero para eso ahí sí que está SEO BirdLife, en el cual, pues eso, vamos a definir un plan de medición y seguimiento con todas las acciones, de manera que podamos cuantificar cómo este superproyecto, que la verdad es que estamos muy ilusionados, ha influido en la calidad de vida de los ciudadanos de Castellón. Y bueno, esto es un poquito la presentación y nada, cualquier cosa que tengáis dudas ya me podéis contactar. Pues muchísimas gracias, Luis. Como siempre, cuando trabajamos con vosotros, cuando tenemos la gran suerte de que participéis en nuestros talleres, aprender mucho y además, sobre todo, planificar, o sea, pensar y identificar actuaciones desde la planificación. Como tú bien decías, la convocatoria de biodiversidad es una convocatoria especialmente compleja por esa parte tan técnica que a veces se nos escapa en el día a día. Lo habéis conseguido por muchos motivos, obviamente, pero una de las cosas que recuerdo que se valoró también especialmente es esa capacidad de llegar a toda la ciudad a través de ese desarrollo de esas actuaciones como muy repartidas entre sí con un gran impacto urbano. Estamos seguros de que funcionarán. Y nos parece muy interesante el planteamiento porque también aquí, como ya ocurría en el caso de los Alcázares, en el caso de Murcia, hay actuaciones
a lo mejor más fáciles desde el punto de vista de diseño, ¿no? Como más sencillas de afrontar o aún más a corto plazo, otras que tienen un medio plazo, que tienen una mayor complejidad, que indican o que requieren previamente de un proyecto, y otras que van un poquito más a largo plazo en el que necesitas además que intervengan otros agentes, ¿no? Todo eso a través de un sistema de gobernanza muy potente que sabéis que también está muy vinculado a la agenda urbana y a su seguimiento y evaluación, y en este caso sí, con unos indicadores que además de los propios de la agenda urbana son muy específicos de la convocatoria, porque sí que se genera, ¿no? Cuando recibes ayudas y sobre todo ayudas europeas, ese sistema de indicadores es sin duda un tema muy complejo, pero que es muy necesario a la hora de justificar también esa utilización de lo que es el dinero europeo, ¿no? De lo que es la financiación europea. Insisto, enhorabuena y muchísimas gracias, y creo que es otro planteamiento muy interesante para, insisto, tanto las agendas urbanas que ya estaban ahí y que están enfocando determinadas actuaciones, que sepan que hay convocatorias como la de biodiversidad en este sentido y que requieren estos 3 tipos de actuaciones que tú muy bien has identificado, y para los ayuntamientos que están diseñando ahora esas agendas gracias a las subvenciones dadas por la DANA, pues precisamente que lo tengan en cuenta para que no trabajen en balde, sino que tengan esto como una esperanza hacia el futuro en cuanto al planteamiento. Pues nada, lo dicho, Luis, muchísimas gracias y enhorabuena una vez más por los trabajos. Gracias a vosotros. Y seguimos ya desde la perspectiva de la biodiversidad. Bueno, en relación, aunque como decía antes, hemos intentado establecer esa triple dimensión, agua, temperaturas y biodiversidad, en realidad todas las actuaciones están muy conectadas entre sí. Y eso le pasa también a la última de las experiencias prácticas que nos van a contar ahora desde el Ayuntamiento de Salamanca. Hablamos de la renaturalización del río Tormes, que nosotros estábamos muy vinculados ahí por el tema de la biodiversidad, pero que, como veréis, también tienen un componente o tienen componente muy interesante desde el punto de vista de la propia integración del río en la ciudad, de su regeneración, y también un componente social que sin duda nos llamó muchísimo la atención. También es una actuación financiada en gran parte por financiación europea, por fondos europeos, y que también está muy vinculada a su trabajo en la agenda urbana, donde Salamanca también es un ejemplo magnífico de lo que es un buen plan de acción y una buena planificación estratégica urbana. En este sentido, bueno, pues cedo la palabra a Beatriz Diosdado Calvo, jefa adjunta de servicio, y a Elizabeth Ramos Mateos, arquitecta municipal del Ayuntamiento de Salamanca. Y una vez más, muchísimas gracias por vuestra disponibilidad cuando queráis. Buenos días a todos. Y bueno, lo primero, agradecer a la FEM y al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana por invitar a participar a este taller al Ayuntamiento de Salamanca. A continuación, bueno, os vamos a exponer cuáles han sido aquellos aspectos o acciones medioambientales a destacar en la ciudad. Y aunque el título del taller en nuestro caso es Renaturalización del río Tormes, vamos a exponer de un sentido más amplio, ¿vale? De toda la ciudad, no solamente de lo que ha sido la EDUSI Tormes Plus, sino que al Ministerio y a ti, Sonia, vamos a contar un poco cómo nació esa EDUSI Tormes Plus, incluso antes que la agenda urbana, es decir, cómo planificamos nosotros y cómo ya planteamos esta estrategia de ciudad. ¿Vale? Entonces, a continuación voy a compartir. ¿Se ve bien todo? Sí, perfecta, Beatriz, gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, en cada una de las diapositivas tenéis los web y los links a las páginas web, pero en cualquier caso, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en escribirnos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué se está haciendo desde el Ayuntamiento de Salamanca? Bueno, pues ya hace más de una década los técnicos municipales del patronato, la entidad pública empresarial del Ayuntamiento que gestionamos los modelos urbanísticos de la ciudad, estamos trabajando en que es necesario cambiar el enfoque de proyectar nuestras ciudades, ya que los modelos se encuentran exhaustos y porque la mayoría del planeamiento urbanístico, sus planes generales, pues no dan solución ante las grandes crisis ecológicas, económicas, sociales, y en estos últimos años, como hemos vivido también, pues de la salud, o en este último año ambiental, en los desastres climáticos que han asolado gran parte del territorio español. Por lo tanto, el Ayuntamiento, desde el patronato, redactó un plan especial de protección de infraestructura verde. ¿Vale? Este plan se aprobó en junio del 2020, todavía no teníamos nuestra agenda urbana, pero sí que éramos conscientes esa estrategia o ese camino, esa ruta que teníamos que seguir para organizar bien las acciones en la ciudad del futuro. Este plan especial de infraestructura verde supuso un marco estratégico general que establece las pautas de intervención, las líneas de actuación o las directrices a favor de la sostenibilidad ambiental,
o el equilibrio entre lo natural y lo urbano, ¿no? Y se puede entender como una agenda de buenas prácticas para impulsar un modelo urbano más verde y saludable. En nuestro caso, forman 6 elementos que están en la diapositiva: infraestructura verde, ciudad patrimonio de la humanidad como Salamanca, con unas condiciones ambientales, sociales y económicas muy específicas, como cada uno de nuestros territorios, con una ciudadanía, y que además este documento es un documento normativo a través de un instrumento de planeamiento que lo acoge el propio Plan General. Por lo tanto, es un documento único. Y como ya comentaba, pues el objetivo fundamental es establecer esa hoja de ruta, ¿no? Con nuestra base fundamental lo constituyen nuestras vías pecuarias y nuestros recorridos azules, definiendo los espacios potenciales o los conflictivos en los que hay una fragmentación ecológica, pero también aquellos espacios que hay que proteger o espacios que son de oportunidad, ¿de acuerdo? Y por todo ello, pues debemos definir una serie de acciones, además, muy concretas al mismo. Para redactar este plan especial desde el año 2020, tuvimos en cuenta todos aquellos planes y documentos, como pueden ser pues, el plan de gestión de la ciudad vieja, proyectos europeos, nuestro plan de movilidad, el plan estratégico de accesibilidad, el plan de ahorro energético, estudios de aguas subterráneas que ya poseíamos, y también formaban parte de este plan especial 2 proyectos de ejecución que ya han sido finalizados. De acuerdo, uno es el EDUSI Tormes Plus, que conoce el Ministerio y lo ha gestionado, y el otro es el proyecto La Vía de la Plata, ¿vale? Que vino también desde una financiación europea, y también lo hemos terminado de ejecutar al mismo tiempo que la exitosa EDUSI Tormes Plus. Esto estamos hablando del año 2020. ¿Qué pasa en el año 2022? Que el Ayuntamiento de Salamanca redacta y tramita su plan de acción local, su agenda urbana, en el año 2022, que fue aprobado por unanimidad por el Pleno Municipal. A partir de esta agenda urbana es nuestro paraguas, es decir, que todos los documentos, este plan especial, estos proyectos europeos han sido asumidos por esta agenda urbana, que es la que nos está dirigiendo en esta estrategia de ciudad. A continuación, os muestro cuál es el documento de este Plan Especial de Infraestructura Verde, sobre todo para exponer y si puede ayudar este documento a otros técnicos o a otros funcionarios municipales a cómo hemos nosotros marcado esta hoja de ruta desde el punto de vista medioambiental, ¿de acuerdo? Porque, bueno, es un documento muy técnico. Y bueno, pues si os puede servir a alguno de los municipios a continuar este camino, pues aquí tenéis el documento completo, que además está en la página web del ayuntamiento. Para su redacción definimos o certificamos el ámbito del término municipal en 5 zonas concretas, cada una con sus condiciones o sus características ambientales, y a partir de esas condiciones ambientales definimos unas acciones concretas, y además acciones concretas presupuestadas, pero que pase, con una temporalidad determinada, según su prioridad, media, corta o largo plazo. Incluso también se encontraban presupuestadas, ¿de acuerdo? El presupuesto es estimado, pero eso nos ha servido para que año a año, a nivel de presupuesto municipal, pues podamos ir asignando presupuesto para la ejecución de las mismas. Además, también éramos conscientes que para poner en marcha este ambicioso plan de infraestructura verde se nos requería unas acciones estructurantes y unas acciones demostrativas, ¿de acuerdo? Que las tenéis aquí indicadas todas y que en su medida pues las hemos ido realizando y poniendo en marcha. Por supuesto, como comentaba los compañeros anteriores, Begoña Patiño desde Murcia, que sin comunicación no hay prevención, y tanto como Luz de Castellón también lo han identificado, un plan de participación, un plan de comunicación. Entendemos que el éxito de todos estos proyectos es la implicación de la ciudadanía, y para ello es necesario hacer unos potentes planes de comunicación y planes de participación, el que hagan suyo estos tipos de proyectos. Al final, nuestro plan de comunicación de la infraestructura verde y de nuestra agenda urbana es la transformación de un proyecto técnico en un proyecto de ciudad por y para los ciudadanos.
Y bueno, pues la experiencia nuestra con nuestro plan de comunicación, creamos nuestro propio logo, tenemos nuestra propia marca, nuestro propio territorio y poco a poco los ciudadanos se van implicando y sí que bueno, nos han expuesto los ciudadanos que cada año a año pues se van implicando y nos van preguntando cada vez más, incluso que cuando realizamos las siguientes rutas o talleres, ¿vale? Y sí que tenemos bastante actividad a nivel de ciudadanía con todas estas acciones de infraestructura verde. Y en definitiva también es hacer de alguna forma que estos ciudadanos, que esa sea una construcción compartida con la sociedad, ¿no? Y un poco por eso pusimos en marcha ese potente plan de comunicación que lo denominamos en nuestro caso Savia Red Verde, ¿vale? Como una ciudad como Salamanca, que es sabia también por nuestra universidad, pues en este caso DV por la savia verde que queríamos transformar. Por supuesto, dentro de todos esos documentos que fueron necesarios para coordinar esa estrategia de infraestructura verde, pusimos en marcha también nuestra estrategia municipal de adaptación al cambio climático, en el que la definimos una serie de fichas con unas acciones concretas y con unos resultados esperados hasta el año 2030. Esta fotografía muestra a los técnicos municipales, se realizaron cantidad de talleres y que fue realizada, ¿vale? por todos nosotros, ¿no? Que yo creo que es la clave también de que al final estos documentos funcionen internamente en el ayuntamiento. Además de este plan de comunicación, de este plan de cambio climático, por supuesto, donde se puede visualizar todas estas acciones de documentos son en los dos proyectos potentes que se han desarrollado en los últimos 4 o 5 años en el Ayuntamiento de Salamanca. Por un lado está la EduSi Tormes Plus y por otro lado está el proyecto Life Vía de la Plata. En cuanto a la EduSi Tormes Plus, bueno, pues yo creo que muchos ya de los asistentes de aquí seguro que ya lo conocéis, y su objetivo fue la puesta en valor de las riberas del río Tormes como un espacio de oportunidad para desarrollar iniciativas de regeneración física, socioeconómica y ambiental de la mejora del entorno urbano. La estrategia se estructura sobre la capacidad y el potencial del río y riberas como espacio de regeneración de actividades recreativas socioeconómicas, de forma directa en 3 barrios determinados, pero es que además también de forma indirecta en los otros barrios que estaban colindantes, incluso también tuvo un efecto arrastre a todo el resto de la ciudad. Sí que os puedo decir que una vez finalizado la EduSi, yo creo que la ciudad de Salamanca y esta zona de la parte del río es un antes y un después. Es decir, cómo los huertos urbanos, bueno, pues han sido un éxito. El camino, los talleres que se han realizado, las rutas, ¿vale? Ha sido una regeneración física y ambiental urbana muy degradada y que realmente ha dado un cambio brutal y a mejor, ha sido un éxito. El coste total de este proyecto fueron 24 millones de euros y financiado por el FEDER fueron cerca de 9,5 millones. Por supuesto que este plan de EduSi Tormes Plus tuvo su estrategia de comunicación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se trabajó muy duramente para la comunicación o para poner en marcha todas estas acciones. El siguiente proyecto que también el ayuntamiento puso en marcha en el verano del 2019 nos presentamos a la convocatoria de cambio climático al programa LIFE y ganamos también en primera convocatoria. Ese proyecto de la Vía de la Plata es un proyecto piloto muy innovador porque une la ejecución de la infraestructura verde a lo largo de la vía pecuaria, utilizando la monitorización a través de la inteligencia artificial y los servicios de los ecosistemas. Como sabéis, son los beneficios que la naturaleza aporta a la ciudad y a los ciudadanos, con el fin de demostrar la mejora de la adaptación al cambio climático en una ciudad patrimonio de la humanidad. El proyecto integra por primera vez elementos como la adaptación al cambio climático, la infraestructura verde, el patrimonio, los servicios de los ecosistemas, la inteligencia artificial y, por supuesto, la ciudadanía. Se ha terminado ya el proyecto LIFE. Bueno, es el hermano pequeño de la EduSi Tormes Plus, ¿vale? Económicamente son 3 millones de euros. Pero bueno, al final estos proyectos siempre los denomino que se han supuesto una pequeña lluvia fina, ¿de acuerdo? Que al final consiguen ir calando poquito a poco a los técnicos municipales, lo primero, a nuestra corporación
y sobre todo también a los ciudadanos, ¿no? que supongan un poquito a poco en ir cambiando a la hora de transformar y de implantar soluciones basadas en la naturaleza en nuestras ciudades históricas. En cuanto al plan de comunicación del proyecto La Idea de la Plata, nos dieron la enhorabuena desde CINEA y desde la Comisión Europea, y os invito a entrar en la página web porque realmente el argumento y la forma de disposición del mismo pues fueron avalados y muy bien puntuados por parte de la Comisión Europea. Y bueno, pues hasta aquí es mi exposición, ¿de acuerdo? Y bueno, en definitiva, el objetivo, ¿no? Era pues contar un poco ese camino que llevamos desde una década en el Ayuntamiento de Salamanca, cómo hemos de tal forma nosotros cosido nuestro patrón o ¿vale? nuestra forma de poner en marcha nuestra estrategia y cómo a partir de este documento, tanto del plan especial como de nuestra agenda urbana, pues pueden servir de ejemplo para otros territorios y con unas condiciones y unas características determinadas. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Beatriz. Indudablemente, o sea, has contado una trayectoria de 10 años que demuestra que esto no se hace de un día para otro y que no se improvisa, que se tiene que aprobar, que planificar, que se tiene que pensar y que luego pues hay muchas derivadas y muchas variables que juegan a favor o en contra según las circunstancias a través de la consecución de financiación cuando eso es posible o simplemente a través de la identificación de proyectos, unos más grandes y otros más pequeños que poco a poco van sumando. Creo que este es un poco el objetivo de lo que se plantea aquí porque no todos los ayuntamientos llevan tanto tiempo y tienen tanta experiencia. Algunos de ellos, de los que se han unido precisamente hoy a esta jornada, están empezando ahora y la idea es un poco que conozcan o que sepan desde el primer momento que ese camino puede ser largo, pero que al final, como digo, es la suma de muchas actuaciones un poquito más pequeñas. Destaco lo mismo que en los casos anteriores, y perdonad que insista, pero nos parece muy importante que es esa visión de que cada una de las actuaciones tiene un componente social, un componente económico, por supuesto un componente medioambiental. El taller que estamos haciendo hoy es un poco lo que nos queremos enfocar, pero que tiene otras muchas connotaciones y muy orientadas a la gobernanza y esa comunicación y formación que siempre es necesaria para los ciudadanos. Que elaborar una infraestructura verde no solamente implica mejorar el diseño urbano, sino que implica una actuación para mejorar la resiliencia urbana, que si además es accesible tiene un impacto muy potente en todo lo que tiene que ver con la cohesión social, que actuaciones como la renaturalización del río Tormes no solamente mejora la biodiversidad, que me consta tiene un componente muy importante, sino que gracias a los huertos urbanos se ha permitido que muchas organizaciones, ONGs, incluso de personas vulnerables, de personas con discapacidad, puedan tener un lugar de encuentro y de trabajo que les permite incluso tener ciertos recursos económicos gracias a esa forma o esas cooperativas que están organizadas en torno a esos huertos urbanos, o por lo menos hacia algunos de ellos. O sea, en definitiva, que el objetivo de todos estos talleres es dar ideas, pero que también cuando identifiquéis esas actuaciones que vais a incorporar a vuestras agendas urbanas, tengáis abierta esta mente para que sean los más transversales y lo más integradas posible, desde la perspectiva social, económica y medioambiental. Una vez más, Beatriz, muchísimas gracias. Igualmente traslada también el agradecimiento a tu ayuntamiento que siempre está cuando os pedimos que nos echéis una mano y enhorabuena una vez más por vuestros proyectos, tanto en su momento por la EDUSI como en el que habéis conseguido a través del proyecto LIFE. Como veis, todos también hay muchas oportunidades de financiación. Hay que estar preparadas para ellos e insisto en lo que decía al principio. Primero pensar desde el diagnóstico que se necesita, luego buscar unas actuaciones para luego poder obtener o buscar la financiación allí donde esté, que a veces siempre nos quejamos bastante de la escasez o de que no hay financiación y luego resulta que sí que está, lo que pasa que no siempre es tan visible. Bueno, pues hemos cumplido un poco el programa en cuanto a horario, pero creo que ahora es el momento de esas preguntas y respuestas en el caso de que tengáis consultas. Voy a ver si hay alguna duda. Muchas gracias por el taller a pesar de caer a bote pronto. O sea, nunca dijimos que nosotros nos organizáramos con mucho tiempo. La planificación es para la agenda urbana. Nosotros siempre vamos con el tiempo pegado, ya lo sabéis. Pero en cualquier caso, y pese al poco tiempo con el que hemos anunciado y organizado el taller, muchísimas gracias por asistir y por este interés. Como ya comentaba Isabel, me parece que lo ha dicho por el correo,
Este taller se ha grabado y luego a través de la FEN, Marta, se va a publicar, se colgará a través de de su web y también de la nuestra para que podáis acceder a ella y para que se lo digáis a aquellas otras personas que por la escasez de tiempo no se ha podido conectar para que lo podáis compartir. Creemos que realmente es muy importante que se le dé difusión a este tipo de actuaciones. Vamos a hacer en cuanto a las preguntas, Javier, no sé si estás por ahí, pero creo que las 3 preguntas que veo en el WhatsApp están como muy orientadas hacia lo que tú comentabas, hacia el tema de las ayudas o quizás también para los alcázares. Desde el Ayuntamiento de Alcira nos preguntan, ¿las ayudas a particulares se realizaban de individual o a través del propio ayuntamiento? Antonio, quizás aquí puedes ayudar tú desde los alcázares, ¿no? ¿Se me escucha? ¿Hola? Perfectamente, sí. Estupendo. Sí, bueno, las ayudas se sacaba con el dinero que nos dieron desde el ministerio, se crearon unas bases reguladoras de esa subvención y se daba tanto a particulares como a empresas o como a comunidades de propietarios, o sea, todos eran posibles beneficiarios de esta ayuda, simplemente tenían que tener unas condiciones preestablecidas que era que los inmuebles donde querían realizar estas actuaciones tenían que estar en una zona de riesgo por inundación, o sea, tenía que tener unos pequeños requisitos. Pero tanto beneficiarios privados como empresas como comunidades de propietarios podían optar todos, ya fuesen residentes o segundas residencias, no entrábamos ahí. Antonio, pues aprovecho y ya te pregunto yo también. Sí. Ujú. Además entiendo que estas ayudas con las que vosotros lanzabais las convocatorias a los ciudadanos de vuestro municipio eran parte de financiación a través de MITER, entiendo que es lo que comentaba antes Mm. Javier, ¿no? ¿Se terminaron, fueron puntuales en un momento determinado o me ha dado la sensación como que los mantenéis también a nivel de ayuntamiento ahora o no sé en qué momento estáis en ese sentido? No, se han abierto 2 convocatorias. Surgieron algunos problemas, que es que el acompañamiento técnico que tenían que tener para realizar la obra y tal, suponía un gasto que a veces podría conllevar casi el mismo dinero gastado en la asistencia técnica que en lo que le damos de ayuda. Entonces también se sacaron otras 2 convocatorias para esta asistencia técnica a todos los que fueran beneficiarios para autoadaptarse al riesgo de inundación, también tenían un pequeño dinero para esa asistencia técnica. En total han sido 4 convocatorias. Nosotros lo que ya no hemos abierto más convocatorias porque, bueno, es verdad que algunos vecinos Em, nos han comentado sus quejas, que al recibir esta subvención, como cualquier otra subvención, luego el tema tributario al año siguiente, pues ha supuesto para algunas personas un cargo añadido con el que no contaban. Entonces esa ha sido un poco la problemática por la que no se llegó a sacar una tercera convocatoria, porque sí había gente interesada, porque muchos vecinos vinieron a plantear bueno, que si se da una subvención, ellos entienden que lo suyo sería que eso no tributara luego pues bueno, como si hubiesen obtenido un dinero que no es para otra cosa, sino que para autoprotegerse. Entonces se quedó ahí, pero la labor que estamos llevando desde el ayuntamiento es la de concienciar a los vecinos cada vez que existen reuniones, cada vez que viene un vecino preguntando por esas ayudas que no saben muy bien cuándo se dieron, hasta qué etapa. Que ya sea con ayuda o sin ayuda, lo importante es que con una pequeña inversión que haga cada vecino, dependiendo de qué edificio tengan o qué inmueble tengan, pero con una pequeña inversión pues son capaces de prevenir muchos daños y muchos problemas económicos a posteriori. Fenomenal, sí, sí, comentas una realidad que nos persigue a todos los niveles, ayudas para rehabilitación, para regeneración urbana. Al final, cuando tú recibes una ayuda estatal para comedor, en el caso de las escuelas, cuando recibes una ayuda, al final eso es una subvención que tendrás que declarar como un ingreso y efectivamente tiene sus complicaciones. Yo creo que ahí un poco está el equilibrio, ¿no? Entre cuál es el riesgo que evitas o si lo puedes hacer con financiación sin necesidad de ningún tipo de ayuda o no, ¿no? Al final ahí juegan esas variables, pero desde luego es una visión muy, muy importante. También eso, generar esa necesidad o esa conciencia por parte de los ciudadanos de que si ponen medios
para evitar lo que pueda pasar. Al final también el gasto que le suponga poner una barrera en un momento determinado, si funciona, le puede compensar el daño que podría o el que sería susceptible de tener si en el caso de una futura inundación, ¿no? Fenomenal. Y yo un poco también creo que has contestado la segunda pregunta también de Alcira, ¿no? Que si se ponían técnicos a disposición de particulares. Entiendo que, claro, que los particulares por sí mismos, sin perjuicio de que tengan la ayuda, no van a saber exactamente qué es lo que, de acuerdo con su edificio y donde esté localizado, tienen que realmente abordar, ¿no? Qué medida tienen que poner, ¿no? Claro, efectivamente, nosotros dábamos una primera labor de cuando venían los vecinos consultiva de cómo funcionaba la subvención. Nosotros explicábamos un poco en qué consistía, qué medidas podían tomar, cómo había que hacer un estudio previo, pero ese estudio solo tenía que hacer un técnico que fuese a su vivienda y que se asegurase que el sistema de protección, que el sistema de construcción o que el sistema que se colocara efectivamente va a funcionar. Si yo voy y me compro de manera autónoma una barrera y la coloco mal después, pues he hecho un gasto, pero no me va a servir de nada si no hay nadie que me certifique que esa actuación va a funcionar en caso de inundación. Entonces, por eso era muy importante sacar esas dos vías, ¿no? Por un lado la ayuda para establecer la construcción de esas medidas, de esas barreras o todas las otras tipos de actuaciones, y por otro lado la gestión de un técnico que se asegurara que esa construcción se hacía de manera correcta. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Y la última pregunta, que entiendo que va dirigida a vosotros, pero que yo creo que es un poco general y que además es de muchísimo interés, sobre todo en la parte más de inundaciones, porque es verdad que renaturalización, refugios climáticos tiene un contexto bastante más urbano, pero el tema de las aguas y de las inundabilidades en todos los sentidos, y como bien conoce Francisco Javier, no está centrado específicamente en un área determinada. Como nosotros siempre decimos, cuando hablamos con los ayuntamientos afectados por la DANA, las inundaciones no conocen de fronteras administrativas ni de término municipal. Entonces, lo que nos pregunta este asistente anónimo, dice que querría saber si los pueblos cercanos están proponiendo actuaciones similares y si cree que pueden afectar de forma negativa el hecho de que no se vaya en la misma línea en municipios vecinos. En vuestro caso, Antonio, perdona que te tome aquí como... No, sin problema, lo que necesites, Sonia. A ver, esta subvención iba no solo para nosotros, sino para también los municipios vecinos. Es verdad que los Alcáceres es donde más impacto tuvo la DANA de 2019 y por tanto es donde un poco se tuvo que impulsar, mis compañeros tuvieron que impulsar un poco las bases reguladoras. Y un poco a posteriori, una vez que nosotros pues ya estábamos sacando las bases reguladoras, pues el resto de municipios con la misma subvención, pues también adoptaron, digamos, ese trabajo que hicimos nosotros, que gustosamente también cedíamos al resto de municipios, incluso mejoraban algunos aspectos para trabajar en la misma línea, con lo cual las mismas bases que usamos nosotros usaron algunos términos municipales vecinos colindantes con nosotros con diversidad de afección y entendemos que eso, que unos municipios u otros se consigan más beneficiarios, más gente interesada, más solicitudes o no, o sea, dependía del riesgo que tuviesen esos propios vecinos. Si había menos riesgo, pues había menos interés y también un poco de la labor de tanto política como técnica de impulsar todo esto, todas estas ayudas a que los vecinos pues las solicitaran. Si uno simplemente convoca la ayuda pero no da traslado en la calle a todos los vecinos, no impulsa a nivel político y a nivel técnico, ni informa de en qué consiste, es muy difícil que el vecino al final vaya al tablón de anuncios a leer algo. O sea que hay que hacer un trabajo más allá de simplemente publicar la ayuda y generar una base y una convocatoria. Perfecto, pues muchísimas gracias. Por la parte que toca a los municipios de la DANA, es una de las principales debilidades en las que estamos trabajando. Al final, trabajar con un ayuntamiento depende de ese ayuntamiento. Normalmente, si está dispuesto a trabajar y en este caso a reconstruir, a prevenir, a mitigar desde su ámbito municipal, es relativamente fácil porque cuando uno ha sufrido una desgracia como la que ha acaecido en este momento, está claro que tiene que poner medios. ¿Qué pasa? Que cuando la catástrofe implica a muchos ayuntamientos, eso también implica ponerse de acuerdo con otros ayuntamientos desde una visión mucho más supramunicipal. ¿Cómo se está abordando por los municipios de la DANA? Pues en el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes, desde manera individual,
sin perjuicio de que luego más adelante, cuando se vaya avanzando, podamos buscar otra fórmula de los municipios de menos de 20.000 habitantes, porque está muy vinculado con un tema también de ayudas europeas a través de áreas funcionales que en unos casos pueden gestionar las propias mancomunidades o bien la Diputación o bien un ayuntamiento de cabecera. Es nuevo para nosotros, o sea, implica una herramienta de gobernanza en la que no estamos muy familiarizados y que además implica, pues eso, no ya tanto cesión de competencias, sino trabajar en conjunto con una visión diferente. Tiene sus más y sus menos, pero desde luego también es un poco hacia donde tenemos que ir y hacia donde la propia Comisión Europea nos lleva a través de las convocatorias de ayudas. Tenemos relativamente cerca la convocatoria de las ediles, que también un poco apuesta por esas áreas funcionales que requieren de una visión supramunicipal. En el caso de los temas de inundaciones o de resiliencia desde esta perspectiva, eso todavía es más potente porque está directamente vinculado con la ordenación del territorio. Y ahí, pues que más y que menos, y dependiendo de cada comunidad autónoma, tenemos unas circunstancias u otras. Sin duda, mucho por avanzar todavía, pero bueno, creo que después de las experiencias tan estupendas que habéis contado hoy desde los Alcázares, desde Murcia, desde Castellón, desde Salamanca, estamos más que bien orientados. Desde luego, a nivel de municipio se tiene muy claro por hacia dónde hay que ir y por mi parte nada más, agradeceros una vez más a todos vuestra ayuda. Recibís un montón de enhorabuenas y de agradecimientos a través del chat, o sea que recibirlos como por nuestra parte con todo nuestro agradecimiento. Y Marta, cuando quieras, por mi parte nada más. Muchísimas gracias una vez más a todos y hasta la próxima. Sí, pues nada, muchas gracias. Yo simplemente daros la enhorabuena, como ya lo ha hecho mucha gente a través del chat, y sí pediros, si nos importa, que nos enviéis las presentaciones para que podamos compartirlas con todos los asistentes. Y nada, gracias a todos, ha sido súper interesante. Creo que además esto es una fortaleza, la FEM, el poder contar con vuestras experiencias, que otros muchos municipios pueden aprender de ellas y aplicarlas en su justa medida en sus ayuntamientos. Creo que es una fortaleza que no debemos perder y por eso os agradezco muchísimo que estéis siempre dispuestos a colaborar con nosotros y compartir lo que estáis haciendo. Nos vemos pronto en otro taller, yo creo. Ya os avisaremos, esperemos que con más tiempo. Que se me olvidaba, nos vemos en el Foro Urbano en A Coruña, 22 y 23 de octubre en A Coruña. No puedo perder, o sea, tengo que meter esta cuña de publicidad. Todos los temas relacionados con la agenda urbana, la tercera edición del Foro Urbano de España, que este año se va a celebrar en A Coruña. Acordaros, la primera fue Sevilla, la segunda en Granada, todas con mucho éxito. Es un plantel de 14 mesas muy diferentes entre sí y, por supuesto, estáis todos más que invitados. Marta, perdona, pero tenía que decirlo. Has hecho muy bien. Allí nos vemos. Adiós. Chao. Gracias.